a todos. Gracias Paula, Jorge y Federico por sumarse al desafío de la innovación en el campo legal. Y en un escenario donde, como recién veíamos, que para llegar a 1 millón de usuarios, Twitter tardó 2 años, Spotify 5 meses y ChatGPT tan solo 5 días, quiero que, Paula, nos cuentes cómo impactó Generative AI en tu organización. Bueno, la verdad que este año fue de 0 a 100 en muy poco tiempo. Yo la verdad que personalmente, como decía, soy especialista en temas de propiedad intelectual y soy head del Departamento de Propiedad Intelectual de Mercado Libre. Y veníamos muy focalizados el año pasado desde IP en todo lo que era metaverso, cripto, NFTs, o sea, como que teníamos la cabeza puesta en eso. Y de repente este año empecé a explorar ChatGPT de casualidad y una semana más tarde se organizó un hackathon interno desde el departamento de IT donde iban a incorporar una herramienta para generar código. Nos pidieron que los ayudemos a armar las reglas para ese hackathon interno. Generamos algunas guidelines desde el lado de IP. Y posterior a eso, el resultado del uso fue tan bueno que se decidió avanzar e incorporar esa herramienta a la compañía. Lo cual, digamos, por un lado estaba buenísimo y por otro lado soy abogada y vi 100 millones de riesgos en 3 segundos, ¿no? Sabía que no era una opción decir no, porque desde el lado del equipo de IT estaban muy focalizados en eso y es cierto, bueno, Mercado Libre es una compañía tecnológica y tiene un apetito de riesgo, digamos, y nosotros desde legales acompañamos ese apetito de riesgo. Pero bueno, sí entendía que teníamos que tomar algunas medidas y trabajar con todo el equipo de legales en hacer un consumo responsable de lo que eran las herramientas de inteligencia artificial. Y nos pusimos en ese proceso un equipo interdisciplinario, desde Data Privacy, Propiedad Intelectual, todo el departamento de legales, seguridad informática, IT, Compliance, y empezamos a explorar en particular la primera incorporación, que era una herramienta para generar código, también ChatGPT y después, otras herramientas que lo siguieron. Con lo cual tomamos esos guidelines que habíamos armado en un primer momento y dijimos, bueno, trabajemos a partir de esto en una política que es una política liviana. No queríamos armar un documento que nadie lo fuese a leer, o sea, era un documento que tenía que ser cross a 50.000 empleados, que tenían que entenderlos todos, y que tenía que, a su vez, ser ligero en el sentido de ser adaptable, porque lo que tenemos hoy es que no hay legislación, o hay muy poca, o la legislación que hay en algunos países toca temas más transversales, pero tenía que ser una política que fuese dinámica y que se fuese adaptando a los cambios que se van a ir dando, ¿no? Entonces, la verdad que es una política que es muy breve, muy concisa y muy clara, para que la pueda entender cualquier empleado y que tiene que ver básicamente con esto de hacer un consumo responsable de estas herramientas. Y en paralelo también fijar un flujo de aprobación, que todos los empleados, todos los colaboradores sepan que no es que cualquiera puede usar cualquier herramienta, sino que tiene que ser una herramienta que esté autorizada por la compañía. Y para eso hay un flujo de aprobación. Cualquier equipo que quiera utilizar una herramienta de inteligencia artificial puede solicitar esa aprobación y hay un equipo interdisciplinario que trabaja en levantar los red flags, los pains o tomar las acciones que tengamos que tomar para poder incorporar esa herramienta de manera que sea segura y minimizando lo máximo que se pueda los riesgos. La verdad que por el momento viene funcionando súper bien. Fue un desafío y ahí escuchaba lo que venían hablando de reemplazar a los abogados. Yo realmente no lo veo de esa manera. Creo que, desde la compañía siempre estamos buscando herramientas que den escalabilidad, que permitan la automatización de procesos y creo que yo al principio estaba, la realidad, confieso, vengo obviamente de una formación tradicional, no soy nativa digital, ya soy una persona grande, pasé por una formación de estudio, asesorando clientes, siendo muy conservadora en algunos momentos y de repente estoy en una compañía que uno de los principios es emprender tomando riesgos y hay que asesorar también tomando esos riesgos. Entonces al principio como me generó mucha incertidumbre desde el punto de vista de temas de propiedad intelectual
Y después, a través de la visión de nuestros líderes y nuestro VP desde Legal, entendí que estábamos frente a un momento que es un momento de cambio en el cual todos nosotros somos protagonistas, que vamos a ser protagonistas de las legislaciones, que vamos a ser protagonistas de los casos de jurisprudencia. Muchos de nosotros o de ustedes van a estar representando a partes en juicios, van a ser parte y van a opinar en las legislaciones que se vayan dictando, van a generar doctrina. O sea, hoy no hay nadie que sepa más que ninguno de nosotros sobre temas de inteligencia artificial, y creo que eso es una gran oportunidad para todos, ¿no? Y esto de ir co-creando un poco la historia del uso de estas herramientas. Así que en ese punto me volví como más optimista y también traté de ver, bueno, todo lo que quizás es un desafío desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que es cierto que lo es, y hay muchos juicios ongoing por ejemplo, en Estados Unidos, contra Microsoft, contra GitHub, ¿no? Por el tema del uso de software open source, también desde el lado de titulares de derecho por el uso de contenidos u obras que se usan para entrenar estas inteligencias artificiales y que son parte, en definitiva, de ese output que nos da la inteligencia. La realidad que, bueno, eso veremos, ¿no? Veremos cómo va evolucionando, y creo que a partir de esos casos jurisprudenciales también va a ir evolucionando la jurisprudencia, pero también ahí hay una oportunidad, porque no hay nada que hoy esté bien o mal, está todo en discusión, hay una cierta incertidumbre. Entonces eso también nos da una oportunidad de poder usar algunas herramientas de inteligencia artificial, digamos, a favor de lo que nosotros necesitemos. Así que la verdad que, bueno, fue un desafío, lo sigue siendo, pero que como profesional del derecho lo tomo con mucho entusiasmo y lo veo realmente como una oportunidad. Ahí te sumo una pregunta, en realidad dos en una, que tiene que ver un poco, decís, generan herramientas que generan códigos, y ahí se te abre un mundo con todo lo que es la propiedad intelectual y también el derecho de privacidad. Si tuvieras que darnos los 3 o 4 puntos centrales de estas políticas internas para acompañarnos un poco en este proceso, ¿cuáles podrías destacar como esos puntos? Principalmente diría que está por el lado de entender, en muchos casos nosotros lo que tratamos es de tener acuerdos particulares en los cuales tratemos de setear el marco en el cual para nosotros es lo más seguro posible, digamos, el uso de esas herramientas. En muchos casos no es posible, queda sujetos a términos y condiciones, y entonces ahí tener claridad para también poder bajarlo a los empleados de, bueno, qué es lo que vos le estás dando a la herramienta y qué es lo que puede hacer con lo que vos le estás dando, ¿no? Entonces, un tema del input, ahí es importante cuando nosotros generamos el prompt, que sería ese conjunto de instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que nos dé un output, entender que ahí no incluyamos información confidencial, datos personales de terceros. Entonces, eso es importante bajarlo y hacer un proceso, un camino de educación con los empleados para que tengan esto bien en claro. Ese sería como uno de los puntos. El segundo punto también importante es para qué la usamos. Si nosotros la usamos para generar un output que a su vez nosotros queremos proteger, tener en claro que hoy, por ejemplo, la USPTO tiene, que es la Oficina de Copyright y de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, tiene un guideline muy claro donde dice que aquello que produce la inteligencia artificial no es protegible, ¿no? Entonces, salvo que haya una participación humana, y si hay una participación humana, bueno, hay que discriminar en qué parte está esa participación humana y qué no. Entonces, también tener en cuenta que si nosotros usamos la inteligencia artificial para generar contenido que queremos proteger, ahí vamos a tener también un issue, ¿no? Entender la información que le damos como input, qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, la puedo usar para entrenamiento, la puedo usar para generar output para terceros, eso tratar de limitarlo lo máximo posible. Entender también el tema de indemnidad, o sea, muchos nos van a decir, el output que te doy es un output original, pero a su vez esa inteligencia utilizó o se entrenó con contenido de terceros que no tenemos claridad respecto de los derechos, ¿no? Hasta qué punto eso es una obra derivada o no. O sea, son todos incertidumbres y cuestionamientos que hoy se están dando, hoy se están discutiendo, y que por un tiempo no vamos a tener certezas. Entonces, creo que es importante como tener muy en claro eso, ¿no? O sea, no usarla sin hacer este previo due diligence de entender qué es lo que voy a generar con eso.
ahí celebramos que ya estén rediseñando o diseñando su política interna adecuada a estas nuevas herramientas. Y lo sumo a Jorge porque hay compañías que ya empezaron a habilitar o a promocionar el uso de Generative AI, otras que directamente lo restringen, algunas lo promocionan, otras generan políticas internas. ¿Cuál es la medida adecuada? A ver, yo creo que si tengo que resumir esa pregunta, que tiene quizás varias preguntas adentro, me parece que frente a este avance tecnológico que está y que no hay vuelta atrás, y que está bueno que no haya vuelta atrás, creo que la palabra que por ahí lo puede sintetizar es ser prudente, pero es prudencia, pero sin tener miedo, ¿no? Creo que si frente a eso nuestra reacción es prohibir, es restringir, estamos equivocados. Yo me acuerdo acá un ejemplo de algo que me pasó hace un par de años, cuando muchos de nosotros debemos haber participado de un montón de conferencias, seminarios en el marco de la reforma del Código Civil y Comercial, y me acuerdo que en una de esas yo participé y estaba como uno de los exponentes el doctor Ariel Dazo, que muchos de nosotros lo debemos haber tenido profesor en la facultad. Y eran hace un par de años, Dazo tendría 80 y largo ya, porque hoy tiene un poco más, casi 90, si es que no los pasó. Y me acuerdo que le preguntaron cómo se sentía frente a este tema del Código Civil y Comercial, y su respuesta fue algo que me pareció que para este momento nuestro es ilustrativo y que va en línea con un poco lo que decían antes, que es, a ver, él decía, yo me siento feliz que hoy con mis 80 años estoy volviendo a primer año de la facultad a aprender de nuevo el derecho civil y comercial. Y sabemos todos lo mismo. Bueno, yo creo que acá pasa algo parecido. Entonces, frente a esa circunstancia, frente a esa realidad que existe, lo peor que podemos hacer, me parece, es frenar el avance. Ahí me parece que la reacción más adecuada es subirte a ese tren, empezar a entender de qué se está hablando, capacitarte, estudiar, volver a las bases, si querés, en algún punto, y a partir de eso regular, porque creo que es necesario regular, porque de lo contrario termina siendo, si querés, un uso peligroso o podría ser indebido. Yo me acuerdo que nosotros en Iguay pasó en marzo de este año que se empezó a hablar más fuerte del tema ChatGPT y todo lo vinculado, y a los pocos días salió una comunicación global en la firma en donde se decía expresamente que quedaba prohibido el uso de ChatGPT para, obviamente, procesar datos, transferir datos, información que pueda llegar a ser tanto de la compañía, tanto de Iguay, como de nuestros clientes, que pudiera vulnerar, obviamente, la confidencialidad y ese tipo de cosas. Esto es lógico que sea así en una primera, si querés, medida, porque la confianza que vos construís con tus clientes, que es básicamente lo que los abogados muchas veces vendemos, es confianza, es que el cliente entienda que en vos se encuentra un valor agregado. Si de un día para otro, por un uso irresponsable de la tecnología o por un uso apresurado de la tecnología, lo tirás por la borda, perdiste dinero, perdiste prestigio, perdiste clientes. Entonces, me parece que, si querés, esa reacción inicial estuvo muy bien, pero si vos te quedás en esa reacción inicial, también perdiste. Y ahí te pregunto un poco, yendo a tu organización puntual, ¿de qué manera se adaptan estos cambios a Generative AI y de qué manera también, o qué herramientas están usando los abogados? Mirá, así como te decía eso, en marzo nosotros, si querés, la primera reacción fue esta, de decir, ok, para el uso personal uno lo puede usar, para el uso profesional tiene que tener estos cuidados, obviamente. Ayer, sin ir más lejos, algunos lo pueden haber visto en redes sociales, en diarios, para los que todavía leemos diarios, la firma anunció el lanzamiento de una plataforma que se llama Iguay AI, que es básicamente una plataforma de inteligencia artificial generativa
propia, que tiene una inversión atrás de 1.4 billones de dólares y en donde básicamente lo que se busca es tener, si querés, tu propia herramienta de inteligencia artificial con todos los resguardos que tiene que tener una herramienta de este tipo para que la protección de los datos de nuestros clientes esté garantizada, la confidencialidad, los riesgos que esto puede llegar a implicar, y que a partir de eso el potencial en el uso de esa tecnología crezca cada vez más. Es decir, así como me podría haber quedado de brazos cruzados restringiendo y prohibiendo, me parece que el camino va por seguir trabajando y a partir del día de hoy, si querés, los 400.000 miembros de EY empezamos un camino de entrenamiento, porque el objetivo de la firma es que todos tengamos entrenamiento en el uso de esta nueva plataforma de inteligencia artificial propia. Obviamente tiene también alianzas con otras organizaciones como Thomson Reuters para lo que es toda la parte más propia nuestra de los abogados, para poder potenciar el delivery que podemos llevar adelante. Pero hoy, si querés, el paso siguiente o inmediato y si querés natural es, a partir de esta inversión, el paso siguiente es seguir invirtiendo en que los profesionales de la firma nos capacitemos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, a mí la inteligencia artificial no me va a reemplazar porque voy a estar preparado pero sí va a reemplazar, como decían en las presentaciones anteriores, aquel que lo agarre dormido, ¿no? Un poco por ahí. ¿Y cómo tracciona esto con la experiencia cliente, siendo en una organización como la tuya que tienen tu cliente interno y por otro lado el cliente externo también? Mira, a ver, yo creo que el cliente, como mencionaba el socio de Hogan & Lovells, lo que busca todos los días es que el servicio que le des sea mejor y obviamente el cliente quiere pagar menos, siempre. Y el cliente interno quiere reducir costos también, en algún punto es lo mismo. Yo creo que esta inteligencia y este uso de tecnologías, que no solamente la inteligencia artificial, yo creo que los procesos de automatización, todo lo que tiene que ver con la diagramación de procesos, es decir, son todas, si querés, herramientas para hacer que nuestra profesión sea más eficiente y en algún punto reformular la manera de hacer las cosas, obviamente poniéndole tecnología para que el cliente cuando reciba el resultado del trabajo que vos estás llevando adelante, reciba algo que tangiblemente también pueda haber un valor agregado. Es decir, yo no le estoy dando valor agregado a un cliente solamente por ponerle colorcitos o dibujitos en una presentación. Sí, le puedo mejorar la visual, pero si el fondo está mal, está mal. Entonces, tampoco nos dejemos engañar con que el cliente va a estar contento porque vos le metas un montón de cosas que lo hagan cosméticamente más lindo. El fondo tiene que estar bien hecho, el análisis jurídico tiene que estar bien hecho, y me parece que ahí va a estar nuestro valor agregado, porque, a ver, la inteligencia artificial me va a ayudar, va a ser mi aliado, tiene que ser mi aliado, pero en alguna medida yo voy a lograr que esa inteligencia artificial se use eficientemente en tanto no pierda algo que va a ser básico de los abogados, que sigamos generando confianza a partir de que le demos el mejor consejo legal posible. ¿Y cómo generan un uso responsable de los abogados en el uso de esta herramienta? Mira, creo que aplica a los abogados y a todos, ¿no? Coincido que tiene que haber políticas, es decir, cuando vos dejás liberado al uso indiscriminado estas nuevas tecnologías, no sabés en qué puede terminar. La verdad es que hoy, si se utiliza irresponsablemente, estamos en un problema, por eso hay tanto debate alrededor, por una cuestión que me parece que es, si querés, inicial, ¿no? Es decir, la imputación de responsabilidad, nosotros lo aprendimos en la facultad, requiere 3 elementos: discernimiento, intención y voluntad. Bueno, acá eso, es decir, la inteligencia artificial procesa un algoritmo y te da un resultado y hacete cargo. Es decir, el que le dio la orden es por ahí, y en base a eso, alrededor de eso se empiezan a generar estos cuestionamientos éticos y todas esas cosas. Pero, a ver, si vos lo dejás liberado al uso indiscriminado, no sabés en qué puede terminar.
Creo que es enormemente amplio, no tiene fronteras, no tiene nada. Claro, ahí tomo un poco la reconversión del abogado que nos planteas en la capacitación constante y me acerco a Fede como para preguntarnos si esto nos hace más competitivos. Mira, me parece que me interesa mucho más la inteligencia natural que la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Sabes que venía caminando para acá y quizás voy a dar un ejemplo medio prosaico, ¿no? Me acuerdo una vez que hablaba Charly García sobre el talento, ¿no? Y le preguntaban, lo corrieron un poco, le decía a Charly, bueno, pero vos con las drogas, digamos, creás esa magia, ¿no? Y dice, no. Y el tipo decía, un músico mediocre, drogado, es un músico mediocre, drogado, ¿no? Entonces la pregunta que está buena hacerse es decir, a ver, ¿qué le vamos a poner abajo a la inteligencia? Es una herramienta poderosísima, por supuesto, ¿no? Y estamos ante una revolución que ya viene precedida por la productividad, la PC, pero ahora aparece por primera vez una tecnología que hace nuestro trabajo, ¿no? Está buenísimo. Ahora, ¿qué le vamos a poner a eso de abajo, ¿no? ¿Cuál va a ser el talento, ¿no? ¿Va a ser solo una máquina? Creo que a veces fetichizamos un poco esto de la inteligencia artificial y pensamos que es un software que vamos a apretar un botón y automáticamente el 40% de nuestro tiempo vamos a poder dedicarlo a salir a pasear por la plaza, ¿no? Efectivamente, la inteligencia artificial va a tomar mucho de nuestros trabajos, pero también eso genera un montón de preguntas por atrás que tenemos que puede ser una muy buena oportunidad para repensar esta profesión que viene. A ver, estamos acá por un modelo creado en 1930 por Paul Cravat, ¿no? Y nadie se ha animado a tocarlo hasta ahora. Entonces quizás esta sea la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Probablemente una parte importante de nuestro trabajo, se habla del 40%, no sé si lo escuchaba Jorge o Juan Pablo antes, va a ser automatizado. Bueno, ese trabajo que se va de nuestro flujo, que desaparece, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Digamos, ¿no? Porque tenemos que seguir produciendo. Por una parte, ese 40% es tarea repetitiva que a todos nos molesta hacer, o la tercerizamos, o la hace alguien de más abajo. Y está buenísimo que venga una tecnología que nos saque lo que no tiene valor, ¿sí? Ahora pregúntate, cuando reemplacemos una tecnología para hacer ese 40%, ¿qué va a pasar con la gente que hacía eso? Generalmente el junior. ¿Cómo vamos a integrar un junior dentro del futuro modelo de negocio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Vamos a hacer reskilling? ¿Qué vamos a hacer con los modelos de negocio también, ¿no? Porque también venimos de un modelo de negocio muy unívoco, ¿no? Mayormente en el mundo, facturación por horas o en determinada escala, ¿no? Yo no creo que podamos seguir facturándole a nuestros clientes un trabajo de valor, digamos, que pasa a ser repetitivo, automático. Entonces decimos, bueno, repensar también modelos de negocios híbridos o que integren formas de cobrar distintas para distintos tipos de tareas. Y también creo que algo bastante desafiante es decir, ¿cómo llenamos ese 40% que por ahí pasa a ser un trabajo de volumen y menos remunerado? ¿Qué hacemos ahí, digamos, no? La respuesta tradicional era siempre, bueno, veamos cuál es la nueva rama del derecho que se viene, la estudiemos para ver cuál es el negocio, energía, renovable, lo que sea. Yo creo que este desafío va a ser aún mayor. Yo creo que los estudios van a tener que salir de su esquema. Hago solo derecho, asesoramiento legal, ¿no? Me parece que vamos a tener que ir a lugares que por ahí no están escritos. Vamos a tener que animarnos a innovar y a vivir con la incertidumbre de probar otros servicios, ¿no? Ahí te consulto y un poco saliendo de los lugares de confort y también buscando experiencias nuevas que tengan que ver también con vincularnos a través de experiencias tecnológicas. ¿Cómo impactó a vos los views que te generaban también buscar en la reconversión de tu profesión de abogado? Si pasaste a depender también de los views que generan tus posteos en pos de generar un crecimiento profesional también. Bueno, es muy curioso porque, bueno, yo empecé a escribir porque me gustaba en la pandemia, digamos, y muy interpelado porque verdaderamente yo quería salvar mi profesión, digamos. O sea, estaba pensando en mí, no estaba muy contento con la profesión. Digo, ¿por qué no empezamos a pensar cómo se la puede cambiar? La pandemia me ayudó a tratar de repensar eso. Una profesión en la cual fui muy feliz, soy muy feliz, digamos, soy la 7ª generación de abogados y laburo con mi viejo y la paso muy bien. Entonces necesitaba encontrar una vuelta y empecé a escribir y después a conversar mucho con Alfredo Veronesi, con quien conducimos un podcast. Y esa conversación se transformó en un capítulo y se dio como una forma natural, digamos. La verdad que no miro, no sé, como que de algún modo no lo tomo en serio. Miro, digamos, producimos los capítulos, tratamos de generar preguntas.
pero me parece muy curioso, o sea, estar acá sentado, perdón, pero me parece rarísimo para mí, digamos, ¿no? Yo soy una persona que, nada, tenemos conversaciones con... Aún así, con tus podcasts te hemos escuchado muchos y también empezamos a recuestionar o repensar también la profesión, Sí. siguiendo lo que planteaba Paula sobre, digamos, generar políticas nuevas desde una compañía en Argentina o trabajar a través de una empresa global o una firma global también, como nos planteaba Jorge. Sí. Lo que creo que en algún punto, y acá los invito a acompañarme a cerrar el panel, pensando un poco dos cosas. Lo primero es que sin duda la inteligencia artificial generativa nos empuja o nos interpela a actualizarnos y capacitarnos, pero por el otro lado vemos que sí es necesario trabajar sobre un lenguaje claro y por otro lado que seguimos manteniendo, o esta inteligencia artificial necesita el etiquetado humano. Así que los invito a cerrar con dos palabras breves sobre la perspectiva o qué debemos repensar nosotros en nuestra profesión adaptándonos a estas nuevas tecnologías. En mi caso creo que, repito un poco lo que dije antes, que es poner a disposición la tecnología para darle escalabilidad a los temas, para estos trabajos repetitivos. O sea, creo que tenemos oportunidad de dedicar nuestro tiempo a aquello en lo que agregamos valor. El otro día estaba viendo un libro que sacaron sobre cómo escribir prompts para ChatGPT, ¿no? Y bueno, y ahí también, o sea, nos vamos a convertir, para poder escribir un prompt, que es esta instrucción de lo que queremos que nos dé, tenemos que tener muy en claro sobre lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos pidiendo un determinado contrato, un determinado contenido, y para eso tenemos que conocer en profundidad. Entonces creo que vamos cambiando, que la tecnología nos va interpelando a ser mejores, pero que el valor humano, digamos, y lo que aportamos y aquello en lo que agregamos valor va a seguir siendo necesario, con lo cual los invito a que no lo tomen como algo que nos viene a atacar, sino al contrario, como una nueva tecnología que nos viene a ayudar en ese sentido. Federico, una última reflexión. Yo tengo una mirada súper positiva sobre lo que se viene, digamos, ¿no? Te decía, me interesa la inteligencia natural, ¿no? Porque si la inteligencia artificial va a tomar una parte, y como decía Paula, nos va a devolver la profesión esa que tanto queríamos en la facultad, ¿no? Quiero estar para todo lo humano. Me parece que soy positivo, hay enormes posibilidades, pero a ver, hay que salir del lugar de comodidad. Tenemos que relacionarnos con un montón de cosas que los abogados no estamos acostumbrados, tenemos que entender lo que pasa, no solo ChatGPT es un puntito. Tenemos que entender qué pasa en el mundo digital, las nuevas economías colaborativas. Tenemos que entender los cambios que la tecnología está produciendo en las demandas de nuestros clientes, en las expectativas. Un cliente que a la mañana pidió algo por un Uber, se compró un pasaje por, digamos, no sé que no se puede darme, perdón, pero ponga la aplicación que quiera. Siguiendo la línea de la presentación, ¿no? De nuestras necesidades. A ver, de si un cliente hace todas esas cosas y al final de la tarde llega a nuestro estudio, entendamos que todos esos cambios en su vida cotidiana que da la tecnología nos va a demandar mucha experiencia de cliente. Y ahí tenemos una oportunidad enorme para cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de hacer los entregables, ¿no? Me parece que yo veo, en todo lo humano, veo un montón de posibilidades y una gran oportunidad para que replanteemos nuestra profesión. Nos animemos a hacer algo distinto. Jorge, te dejo la reflexión final. No, a ver, yo acá me parece que podemos tomarnos, si querés, haciendo un parangón, una comparación con el médico de hace unos años y el médico de ahora, ¿no? Hace unos años, si uno iba al médico, probablemente ese mismo médico clínico, médico de familia, te daba 1000 soluciones, te llevaba adelante una curación a una enfermedad con un alto grado de riesgo, porque obviamente había más posibilidades de errarla. La tecnología, obviamente, a los médicos les genera que te hacen una resonancia hasta para saber por qué te duele una uña, pero bueno, porque en definitiva se nutren de la tecnología para darte un diagnóstico más preciso y más adecuado. Yo creo que nosotros podemos pensar en el rediseño o en el pensar nuestra profesión con un uso más cercano de la tecnología en nuestro propio beneficio por varias razones. La tecnología nos va a dar a nosotros más tiempo que lo vamos a poder usar en mejorar nuestra calidad de vida, en potenciar nuestros vínculos con los clientes, en aumentar de esta manera el volumen y obviamente ganar más plata. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias.
Muy bien, agradecida.